Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es su canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy te traigo un video en parte informativo y en parte de opinión. Y es que el día de ayer se dio a conocer por una fabricante de pantallas de televisión la existencia en un futuro no muy lejano de una revisión de las consolas de actual generación, es decir, de PlayStation 5 y de Xbox Series S y X. Y es que, pues, es una noticia que agarró a muchas personas por sorpresa, especialmente por el año en que se predice que esto pasará. Así que voy a darte mi opinión al respecto en este vídeo. Así que si el contenido del mismo te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual es gratis y me ayudaría muchísimo. Y además te pediría que le dieras like al vídeo. La noticia original la recoge este medio polaco, el cual yo me he dado la labor de traducirlo al inglés, ya que pues está redactado en polaco. Y curiosamente en el título de esta noticia se olvidaron de la Xbox Series X y de la Xbox Series S y reportan que PlayStation 5 Pro con una fecha de lanzamiento interrogado. TCL, que es esta compañía de pantallas de televisión, menciona la consola en una conferencia en Polonia. Lo interesante de esta noticia es que nos muestran, o el periodista que estaba encargado de cubrir la noticia y cubrir este evento, nos muestra dos imágenes muy importantes. En la primera se habla de generaciones de consolas de videojuegos. Hablan de una generación 8.0, 8.5, 9.0 y 9.5, siendo las 8.5 y la 9.5 generaciones intermedias entre generaciones importantes en este caso. La generación 8.0 se dio en el 2013 con Xbox One y PlayStation 4, consolas las cuales eran capaces de renderizar a 720p y 30 frames por segundo y de dar una salida de 1080p y 30 cuadros por segundo. En el 2017 salen las revisiones de estas dos consolas, en este caso Xbox One S y X y PlayStation 4 Pro, las cuales eran capaces de renderizar a 1080p y 30 cuadros por segundo y de dar una salida de 4K, es decir 2160 y 30 cuadros por segundo. En el 2020 son anunciadas y lanzadas las consolas de nueva generación, o que ya deberíamos decir las consolas de actual generación, que son Xbox Series S y X y PlayStation 5, las cuales son capaces de renderizar a 1440p y 60 a 120 cuadros por segundo y son capaces de dar una salida de 4K, es decir, Ultra High Definition, y una tasa de cuadros por segundo igualmente de entre 60 y 120, lo cual es equiparable a tarjetas gráficas de AMD RX 6700 XT. Para el año 2023-2024, que es vamos a decir, el análisis o la predicción que hace este medio, no es un hecho como tal constatado ni afirmado ni en este caso confirmado por alguna de estas empresas, es decir, ni por Microsoft ni por Sony, pero este medio o en este caso esta empresa de televisiones predice que para entre el año 2023 a 2024 habrá una nueva Xbox y lo podemos ver en la foto de más abajo. Habrá una nueva Xbox Series S, X y una PlayStation 5 Pro que serán capaces ambas de renderizar a 4K y a 60 a 120 cuadros por segundo y además de dar una salida que oscilará entre el 4K y los 8K con una tasa de cuadros igual de 60 a 120 cuadros por segundo, y cual será equivalente a una tarjeta AMD o una tarjeta gráfica AMD de una RX 7700 XT. De esta noticia además se hace eco entre los medios de habla hispana. Uno de los principales es el medio Vandal, el cual reporta, y aquí sí hay que darle crédito a Vandal porque aquí sí menciona a Xbox, y dice que PlayStation 5 y Xbox Series recibirán revisiones mejoradas en 2023 o 2024 según un fabricante.
El fabricante de televisores TCL Technology apunta a que el año que viene o el siguiente tendremos una PlayStation 5 Pro y una nueva Xbox Series capaces de reproducir a 8K y hasta 120 FPS o cuadros por segundo. Y bueno, y vendría siendo en este caso un resumen de la misma imagen que acabamos de mostrar en el gráfico anterior. Nos mencionan en la noticia que si la actual generación de consolas sigue el mismo camino que la anterior, parece obvio esperar que tanto PlayStation 5 como Xbox Series X y S tengan revisiones mejoradas al estilo de lo que ya tuvieron PlayStation 4 y Xbox One, con sus versiones PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Sin embargo, todavía es pronto para que Sony y Microsoft lo anuncien oficialmente. Eso sí, la industria se mueve varios pasos por delante del mercado, por lo que empresas fabricantes suelen tener información de primera mano antes de que las compañías realicen anuncios a nivel comercial. En este sentido, el fabricante chino TCL Technology ha puesto fecha a las futuribles PlayStation 5 Pro y nueva Xbox Series. Y bueno, de esta noticia se hace también eco el insider Tom Henderson, en este caso, que en una nueva conferencia, TCL Technology ha dicho que hay una nueva Xbox Series S, X y PlayStation 4 Pro en camino con las mismas imágenes de las que hablamos anteriormente. Así que esta es la noticia y paso entonces a lo que es mi análisis personal de lo que esta noticia como tal implica y de lo que significa. PlayStation 4 y Xbox One tuvieron un gran problema al momento de su lanzamiento. Y es que ambas consolas fueron un hardware desfasado para su época. Para el 2017, el rendimiento que estas consolas ofrecían era equiparable al de un PC de gama baja media. Eso trajo como consecuencia que en los siguientes 3 años se trajera al mercado una revisión de ambas consolas. En caso de PlayStation 4 vino, además de un modelo Slim, vino la PlayStation 4 Pro, que era un modelo más grueso, en este caso más grande y más grueso, y que traía consigo mejoras gráficas. Xbox en este caso trajo una revisión un tanto menor que fue la Xbox One S, la cual era capaz de reproducir Blu-rays a 4K, cosa que la Xbox One no podía hacer, y pues ofrecía un rendimiento algo mayor, pero sin una mejora gráfica notable. La mejora en la Xbox One la venimos a ver más adelante, cuando Microsoft lanza al mercado en el 2018 o 19, no estoy muy claro en la fecha, la Xbox One X. Ahí sí se comenzó a notar una real mejora en cuanto a potencia y poder entre las consolas de Microsoft. Y es que la Xbox One X era capaz de reproducir juegos a 4K a 30 cuadros por segundo, cosa que ni siquiera PlayStation 4 Pro podía hacer. Y eso lo hacía Xbox One X gracias a sus 4 teraflops, perdón, a sus 6 teraflops de potencia. Eso la hacía lo suficientemente capaz de mover juegos a estas resoluciones de las que estamos hablando. Sin embargo, yo pienso que esa no es la situación con las consolas de actual generación. Las consolas que estamos usando actualmente, hoy día en el año 2022, todavía muestran un rendimiento similar al de tarjetas gráficas o al de computadoras de alta gama. Entonces, aventurar a que dentro de 2 años, perdón, en este caso el año que viene o dentro de 2 años, habrá una revisión de estas consolas, yo la verdad que no lo veo. No lo veo tan pronto y quizás también influenciado por el hecho de que acabamos de pasar por 2 años de pandemia y prácticamente el desarrollo de tanto de videojuegos como de hardware estuvo prácticamente paralizado durante 2 años. Es decir, a mi modo de ver, la generación actual está comenzando ahora. Por tanto, yo vería probable una actualización de estas consolas de nueva generación para aproximadamente unos 3 años. Y yo en particular pienso que la actual generación de consolas, contando los 2 años de pandemia, tendría en total una duración de aproximadamente 8 a 10 años. Así que si nos basamos en eso, el periodo medio quizás sería para 2024-2025. Esos serían los 2 años en los cuales yo pienso que podría verse una revisión de las consolas de actual generación.
hay problemas además que hacen que esto para mí no sea posible en los actuales momentos, como es por ejemplo el stock de las consolas. Si tú no eres capaz de garantizar un stock suficiente a los potenciales actuales compradores de tu consola, es muy difícil que trabajes en una nueva revisión. Yo por lo menos lo vería con muy malos ojos que el día de mañana se presente una revisión de las consolas cuando actualmente un usuario que quiera comprar una PlayStation 5 o una Xbox Series X lo tenga tan difícil para poder hacerlo. No hablo en este caso de Xbox Series S porque Xbox Series S se consigue mucho más fácil y yo no tendría tan claro que fuera a haber una revisión como tal de Xbox Series S, sino más bien solamente de Xbox Series X. Es quizás aventurarse un poco más. No creo que Microsoft lance dos consolas más a mitad de vida de esta generación. Pero bueno, es algo para lo que tendremos que esperar, yo creo que todavía bastante tiempo. Ahora, la falta de stock puede también constituir un factor que en vez de retrasar, más bien acelere la aparición de una revisión de ambas consolas. ¿Por qué lo digo? Porque si bien antes mencioné que yo no lo veía en este lado, o sea, en esta primera oportunidad no lo veía posible porque la falta de stock y la imposibilidad de un cliente de hacerse con una consola está en el ambiente todavía, es decir, no podemos comprar consolas de nueva generación con la facilidad que quisiéramos, la falta de stock pudiera hasta cierto punto ser el detonante de que se lance una revisión. ¿Por qué lo digo? Porque sería mucho más fácil cuando no hay stock de consolas suplantar un modelo por el otro. Es decir, un buen día dices, ya que no hay stock, un buen día dices, dejo de fabricar la consola de actual generación para empezar a fabricar y poner en el mercado la consola revisada. Y sería mucho más fácil de esta manera introducirla en el mercado, ya que no tienes el problema de tener que esperar que las unidades que estén en venta salgan o sean adquiridas por compradores para entonces introducir el nuevo modelo en vista de que no hay stock actualmente y se prevé que esta falta de stock se extienda hasta el 2023 o hasta el 2024, quizás ese sea un factor que acelere la aparición de una revisión de estas consolas, porque como te digo, si no hay stock, es mucho más fácil, o es decir, no tienes que esperar que el número de consolas que esté en la calle, por así decirlo, sea comprado por la gente, por los usuarios, para entonces introducir el nuevo modelo. Esto más bien, o este paso, prácticamente con la falta de stock te lo evitarías. Pero sin embargo, yo sigo apostando con falta de stock el escenario que yo veo más probable es que no sea lanzado una revisión de estas consolas, sino que se espere a que haya stock regular, ese último stock o esa última camada se venda, ya obviamente las consolas estarán, las revisiones estarán en producción para ese momento y sean lanzados al mercado. Ahora, si nos ponemos a pensar, las actuales consolas de generación actual, tanto PlayStation 5 como Xbox Series X, ya son capaces de renderizar y de dar una salida a 4K. Es decir, que el único gran cambio importante que tendría según esta predicción, obviamente basándome simplemente en la predicción, es que esa salida se daría de entre los 4K hasta 8K. Sería la única diferencia que tendríamos con las consolas de actual generación, es decir, las que tenemos actualmente en nuestras manos. Pero entonces hay otro gran problema, que las pantallas de televisión 8K actualmente cuestan un ojo de la cara prácticamente. Entonces, para poder disfrutar de este hardware, es decir, de estas consolas, tendríamos que adquirir una televisión 8K. Y eso no es algo que yo veo que vaya a pasar próximamente. Las televisiones 8K son carísimas, son muy difíciles de adquirir en cuanto al precio de las mismas. Y yo la verdad veo que este salto a los 8K no debe darse o no debería darse tan próximamente porque tienes que esperar que haya suficientes televisiones 8K en el mercado para poder dar un salto de esta magnitud. Es decir, yo apostaría que si se hace una revisión sería más bien revisiones que lo que fomenten o que lo que busquen sea generar menos calor y por tanto en menos riesgo de que las consolas se malogren, pero manteniendo la tecnología actual. Es decir, quizás
pasar de unos chips de 5 nanómetros a unos 7 nanómetros, es decir, un poco más grandes para que generen menos calor y tengan el mismo rendimiento de las consolas actuales. Es lo que yo esperaría de una revisión, porque pasar a los 8K en medio de una generación yo lo veo ilógico, porque no hay televisores para que soporten o no hay suficientes televisores en el mercado que soporten esta resolución, o no digamos en el mercado, porque tú vas a una tienda especializada de televisores y consigues televisores 8K, pero son tan costosos que muy pocas personas los tienen en sus manos. Y eso no creo que cambie de aquí a 2 o 3 años. Así que yo no vería que un salto a los 8K sea el movimiento más acertado por parte de Microsoft y por Sony. Quizás, como lo que acabo de mencionar, un modelo Slim de ambas consolas, especialmente de PlayStation 5, que es una consola tan voluminosa, un modelo Slim le sentaría muy bien con un rendimiento en cuanto a calor mucho mejor del actual. Y obviamente, si Xbox Series X saca un modelo Slim, aunque yo no lo veo porque tal cual como está diseñada la Xbox Series X, con todos sus componentes tan compactos en el interior de esa caja, yo la verdad que no veo cómo sería un modelo aún más eh, reducido de tamaño. Reducirlo en este caso al tamaño de una Xbox Series S, pues es algo que yo lo veo bastante complicado, pero que sin embargo, pues puede darse, porque ya hemos visto como la Xbox One X ofrecía un rendimiento mucho mayor que una consola Xbox One y su tamaño era mucho menor. Así que yo, pues un modelo Slim de ambas consolas a mitad de generación sí que lo veo y con un rendimiento mucho menor. Pues ese ha sido todo mi análisis, entonces paso entonces a la parte final del vídeo. Bueno amigos, y eso ha sido todo con respecto a mi análisis de esta noticia y a mi opinión sobre un modelo actualizado de consolas de actual generación. Si el contenido de este video te resultó interesante, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y me apoyes dándole like al video. Ambas cosas son gratis y me ayudarían muchísimo. Tienes además a tu disposición la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este o sobre otro de mis vídeos. Sin ningún problema, dirígete a mí a través de esta caja de comentarios y con mucho gusto te responderé. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.